El rack se utiliza para almacenar artículos de flujo como si estuvieran en una estantería de almacén. El usuario puede definir el número y tamaño de compartimientos y niveles del bastidor. El usuario puede especificar la bahía y el nivel para colocar los elementos de flujo entrantes. Si se utiliza un objeto transportador para entregar o recoger artículos en el flujo de un estante, el transportador se dirigirá a la celda específica en el estante donde está asignado el artículo en flujo. El estante también se puede utilizar como un almacenamiento de piso y un almacén, usando el número de bahía para especificar una posición X para colocar un artículo de flujo en el piso y el nivel para especificar la posición y para colocar el artículo de flujo. El rack es un recurso fijo, continuará recibiendo elementos de flujo hasta que se alcance su valor de contenido máximo. Cuando cada artículo de flujo regresa al estante, ejecuta la función de tiempo mínimo de permanencia para este artículo. Esta función devuelve el tiempo de permanencia mínimo para ese elemento de flujo. La rejilla inicia un cronómetro durante ese periodo de tiempo. Una vez que expire el temporizador, la rejilla liberará el elemento de flujo. A continuación les mostraré un ejemplo de configuración de los racks de almacenamiento. Una vez que estemos aquí dentro del FlexSim, entonces vamos a ver que en el quinto grupo tenemos el warehousing, que básicamente son todos los objetos relacionados para tipos de rack de almacenamiento. Y tenemos diferentes tipos de almacenamiento. El almacenamiento estándar o rack de estándar. También tenemos el que es el Gravity Flow, el Pushback y el Drip In. Cada uno de ellos pues tiene algunas funciones específicas particulares para uno hacer la programación, pero ellos digamos que están parametrizados de tal manera que podemos simular cualquier tipo de almacenamiento que tengamos en nuestra empresa. Vamos a configurar un rack de almacenamiento estándar. Para nuestro ejemplo, traeremos una fuente que genere cajas que llegarán al rack. Luego colocaremos un montacarga que se encargue de transportar esas cajas. No hacemos ningún cambio en la configuración de la fuente, utilizamos la velocidad por defecto. Simplemente activaremos el transporte y observaremos cómo se mueven las cajas. Al correr la simulación o acelerar un poco, veremos que las cajas comienzan a ser transportadas y organizadas en el rack. Notaremos que las cajas se organizan de manera casi ordenada, siguiendo un orden preestablecido, aunque esto es configurable. Para realizar esas configuraciones, hacemos clic en el rack y vamos a las propiedades y vemos que las propiedades se encuentran en el lado derecho de la pantalla. El objeto rack tiene 6 pestañas con varias propiedades. Las últimas 4 pestañas son las pestañas estándar que son comunes en todos los recursos fijos. Las 2 pestañas restantes son las pestañas rack y las pestañas dimensiones. Estas son exclusivas del objeto rack. Las dimensiones nos dicen cuál es el tamaño de la estantería que necesito. Las dimensiones del rack se pueden entender mejor visualizándolo como una tabla con columnas y filas. Las columnas corresponden a las bahías del rack y las filas representan los niveles del rack. Además, el rack permite manejar la cantidad de slots por bahía, es decir, cada bahía está internamente dividida en slots, que son espacios de almacenamiento predeterminados. Es fundamental tener en cuenta las dimensiones de lo que se va a almacenar en relación con el tamaño del slot de almacenamiento. Si el tamaño de la caja a almacenar supera el slot, se puede generar problemas, ya que el tamaño de la bahía no permitirá almacenar objetos más grandes. En versiones anteriores las dimensiones no eran tan relevantes y se podían colocar cajas incluso en el aire. En esta versión es crucial definir con precisión el tamaño del objeto a almacenar en relación con el tamaño del slot de almacenamiento disponible. Número de bahías A10. El sistema lo ajustará automáticamente y también la representará gráficamente. Si además aumento a 10 niveles, visualizaremos una cuadrícula de 10 por 10. Podemos configurar el rack a nuestro gusto, aplicándose los cambios por defecto a todas las bahías, niveles y slots. Sin embargo, si selecciono una parte específica de la bahía, cualquier cambio realizado se aplicará solo a esa sección. Por ejemplo, si deseo crear pasillos, puedo definir que los pasillos 5 y 6 con bahías de 250 no tengan espacios de almacenamiento. El sistema indicará automáticamente esos espacios no disponibles para almacenamiento, generando pasillos en la columna correspondiente.
Ahora se va a configurar el interior de la red de almacenamiento para los objetos que queremos que lleguen a ella. Por defecto tiene asignada la estrategia de asignación al primer slot con espacio disponible, siguiendo un orden definido por X, Y y Z. Eso significa que la estantería utiliza un sistema de coordenadas tridimensionales. El eje X es el horizontal, el eje Y corresponde a la profundidad y el eje Z indica la altura. En ese sentido, X más, Y más y Z más significa que una vez que comienza a llegar las cajas, se mantendrán ese orden. Que vamos a simular esto. Ok, podemos observar que primero se llena el eje X de izquierda a derecha, luego el eje Y hacia la parte trasera y finalmente el eje Z, que es la altura. Si cambiamos el orden, podemos hacer que primero organice de acuerdo al eje Z o en sentido negativo. A mí particularmente me gusta manejar el eje Y en negativo para que vaya de atrás hacia adelante. Primero organiza las cajas de atrás hacia adelante, siguiendo el eje Y, luego el eje X y finalmente el eje Z. También podemos hacer otros cambios, como organizar primero por el eje Z, luego por el eje Y finalmente por el eje X. De esta manera, primero se prioriza Z, luego Y y luego X, permitiendo ver diferentes configuraciones posibles. Continuando con esta configuración, encontramos otras estrategias. Por defecto, el sistema usa primero disponible, pero también no podemos optar por el almacenamiento aleatorio, que asigna de manera aleatoria la bahía, el nivel y el slot. Si cambiamos esta opción y repetimos el proceso, veremos que el rack organiza las cajas de forma completamente aleatoria en términos de bahía, nivel y slot. A diferencia de la estrategia primero disponible, el almacenamiento aleatorio puede asignar un slot ocupado en algún momento. Esta configuración no tiene en cuenta las dimensiones de la caja y sigue llenando los slots disponibles sin detenerse, lo cual puede ralentizar el sistema debido a la gran cantidad de objetos.